estar con vosotros aquí esta tarde en estas jornadas. Gracias por acompañarnos a pesar de la tarde maravillosa que hace, y yo creo que gran parte del mérito, o todo el mérito, lo tiene Daniel y el título tan sugerente que ha puesto a su participación en estas jornadas. Desde 2012, las jornadas del autor en el mundo de la edición han reunido a especialistas del sector editorial vasco con expertos de todos los países con el objetivo de abordar las diferentes situaciones que ha ido atravesando el sector. En la cita de este año, el objetivo o el planteamiento será analizar las incertidumbres que nos ha dejado la pandemia y ver cómo podemos plantearlas desde una perspectiva de riesgos calculables. Y para ello pues, abordaremos las nuevas narrativas transmedia y todos los aspectos que tienen asociados, desde los marcos normativos, los derechos de autor, los nuevos modelos de venta, las nuevas líneas de negocio. Para todo ello pasaremos día y medio juntos y bueno, pues tenemos la suerte de contar con un invitado excepcional para esta primera conferencia. Daniel, como todos sabéis, es catedrático de Filosofía Política y Social, es investigador en la Universidad del País Vasco y es también presidente de la Gobernanza Democrática. Hoy se plantea o se cuestiona si se acabará la lectura, si morirán los libros y cuál es el papel de las bibliotecas a día de hoy y de los profesionales que trabajan en ellas. Y bueno, pues sobre todas estas dudas y estas cuestiones hablará con nosotros. Esperamos que disfrutéis mucho de la charla y que os surjan muchísimas preguntas para planteárselas en los últimos minutos. Gracias. Eskerrik asko. Bueno, arratsalde on guztioi, eskerrik asko jardunaldi hauetan parte hartzeko gonbidagatik eta eskerrik asko etorri zareten hoy. Estoy especialmente contento de estar en una biblioteca porque yo soy un ratón de biblioteca, ¿no? Y yo me he pasado, yo le digo a uno de mis hijos, le digo que si yo hubiera dedicado una décima parte del tiempo que paso en las bibliotecas a los gimnasios, estaría absolutamente cachas, ¿no? Horas y horas en muchas bibliotecas, ¿no? Ese lugar que Virginia Woolf definía como un lugar paradójico, ¿no? Donde los muertos están vivos y los mudos hablan, ¿no? Una muy buena definición de lo que es una biblioteca, ¿no? De alguna manera parece que la vida está ahí fuera, ¿no? Pero si uno se quiere asegurar la inmortalidad, lo mejor es acabar en una biblioteca, ¿no? Es la mejor manera de inmortalidad en el terreno humano que uno se puede procurar, ¿no? La biblioteca, voy a hacer una pequeña reflexión inicial de contexto y luego pasaré al tema del libro y la lectura, ¿no? Pero quería decir un par de cosas sobre las bibliotecas porque me parece una institución fascinante. Porque, por un lado, las bibliotecas están para defender a los libros, ¿no? Para protegerlos porque el libro es un bien muy frágil, ¿no? Y por otro lado, explicaré esta paradoja en qué consiste. De alguna manera también las bibliotecas nos defienden a nosotros de los libros. ¿De qué? De la cantidad, de la inmensa cantidad de libros que hay, ¿no? Y por tanto, me acordaba del general Stumm, uno de los protagonistas del hombre sin atributos de Musil, que en un momento determinado se puso a calcular cuánto tiempo necesitaría para leer todos los libros que había en el mundo, ¿no? Y concluye con un desánimo profundo, ¿no? Bueno, pues esa situación paradójica, ¿no? A los que nos gusta leer, como a los que nos gustan las pastelerías y pensamos que aquello es un chollo trabajar en ese tipo de cosas, ¿no? Pero luego te das cuenta de que tus capacidades personales son muy limitadas, ¿no? De leer o de comer o de lo que sea, ¿no? Y por tanto, de alguna manera las bibliotecas hacen una operación paradójica que es reducir los libros, en el sentido de que reducen, o sea, el libro es algo monstruoso, los libros son un monstruo, se producen una cantidad de libros, se editan, ¿no? Yo estuve hace unos años en Washington, allí en Georgetown trabajando, y fui varias veces a la biblioteca del Congreso, y ahí me contó un bibliotecario que la biblioteca del Congreso es una broma, lo que tú ves comparado con la cantidad de depósitos que tienen donde almacenan libros en el estado de Virginia, ¿no? Y no digamos ya los libros que destruyen, ¿no? Es decir, hay que pensar que el libro es una entidad monstruosa por su propia naturaleza, proliferante, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que
una de las cuestiones que también domésticamente a nosotros nos pasa, ¿no? Una de las decisiones más difíciles es qué hacer con los libros que le sobran a uno, ¿no? Porque, además, en mi caso concreto, como yo leo libros muy raros, nadie los quiere. He tenido ocasión de ir a bibliotecas, incluso universitarias, y nadie quiere libros en alemán de filosofía, no, eso no lo quiere nadie, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo en el plano individual y desde luego en una biblioteca todos nos enfrentamos a esa decisión trágica de qué hacer con ese porcentaje de libros, no digamos ya de revistas antiguas, ¿no? Que nadie lee, ¿no? Y que no hace más que ocupar espacio, ¿no? Entonces hay una economía de la gestión bibliotecaria que es sanguinaria, ¿no? Es durísima, ¿no? de ejercitar, ¿no? ¿Cómo vas a tirar ese libro que a su autor le habrá costado tanto y además es bonito, etcétera, ¿no? Pero no lo lee nadie, además ya no tiene ningún valor, no digamos ya revistas científicas, ¿no? que tienen una caducidad mayor, ¿no? Por tanto, hay una cierta reducción material de los libros, ¿no? Y en las bibliotecas se reduce su volumen para hacerlo manejable, ¿no? Y hay otra reducción que podríamos llamar significativa, ¿no? De los libros, que no es eliminarlos, quitarlos de medio, sino que consiste más bien en hacer filtros, guías, orientaciones, jerarquías, clasificaciones. Una clasificación es una cierta reducción de la complejidad del libro que nos abruma por su mera cantidad, ¿no? De hecho, yo creo que la inteligencia tiene mucho menos que ver con la acumulación que con la discriminación. Ser inteligente es discriminar con inteligencia, claro, ¿no? Y no tanto acumular. Acumular es una cosa que lo puede hacer cualquiera, ¿no? Acumular libros, hay gente que tiene librerías enormes. Yo cuando digo que alguien tiene no sé cuántos miles de libros, bueno, ya, pero sabes dónde están, sabes encontrarlos, te ha dado una formación, etcétera, ¿no? Y por tanto, antes de morir de esa especie de entropía cognitiva, lo que tenemos que hacer es reducir la cantidad a algo que pueda pasar por el cuello de botella de nuestra capacidad lectora, me refiero a nosotros como personas en nuestros domicilios y como sociedades también, ¿no? Al final va a resultar que no era tan irracional la conducta de aquel bibliotecario que trabajaba en una biblioteca, en la Biblioteca Universal, en esa novela de ciencia ficción de Jean-Claude Dugnac, en el que describe una situación cómica y trágica, que es una biblioteca saturada hasta tal punto que el responsable tiene el encargo de no conservar nada más que aquellos textos que aporten una idea original. Imaginaros, un bibliotecario cuya función es esa, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se dedica a triturar lo inútil, o lo que él considera inútil, y a aterrorizar a los autores para disuadirles de escribir, ¿no? Que también es otra función que tiene su utilidad social, ¿no? Digamos, ¿no? Aterrorizador. Aquí veo que hay alguno que es exactamente lo contrario, ¿no? Pues lo contrario de Javier, ¿no? Gente que aterrorice a los demás para que no escriban demasiado, porque la gente tenemos tiempo limitado, hay poco espacio en las bibliotecas, etcétera, ¿no? Bueno, digo esto porque yo siento una fascinación también por la figura del bibliotecario, ¿no? Y de hecho tengo algunos amigos bibliotecarios. A lo largo de mi vida profesional, que he ido de biblioteca en biblioteca, he hecho amistad con algunas personas, ¿no? Y yo me acuerdo cuando yo era estudiante, cuando yo era doctorando, circulaba entre los candidatos a doctor claro, hay que tener en cuenta que un doctorando es un ser terrible, es un ser obsesionado con que el día tenga 48 horas si es posible, trabaja los fines de semana, por lo menos mi caso y el entorno en el que yo me movía, ¿no? Entonces, llegó a circular entre nosotros el reproche de que en el fondo las bibliotecarias, sobre todo eran mujeres en aquel caso, las bibliotecarias, su función era impedirnos el acceso a los libros y que por eso nos resultaban personas especialmente gruñonas, ¿no? Ese era un poco el tópico que, repito, lo digo con todo cariño porque de alguna de ellas sigo siendo todavía amigo a pesar de aquello, ¿no? Y claro, en aquella maledicencia nuestra había un punto de verdad. Sí que es verdad que en cierto modo se dedicaban a hacer eso, ¿no? Que facilitaban el acceso era una evidencia, ¿no? Tú pedías un libro y al cabo de unos minutos lo tenías, ¿no? O sea, no había problema, ¿no? Pero a veces lo impedían el acceso y no era un ejercicio de autoritarismo. Yo tengo grabado en mi memoria
que los fines de semana, cuando me iba a casa, se cerraba la biblioteca y yo seguía trabajando en la tesis como un obseso, y yo me llevaba una maleta con 20 libros, ¿no? Y entonces había una norma que solo se podían sacar 10 libros de aquella biblioteca, ¿no? Y esta persona gruñona, pero al mismo tiempo un poco paternalista, porque habría visto mucho doctorando fracasado y triste y que no conseguía novia porque se dedicaba a tonterías y tal, ¿no? Pues me decía, no, Daniel, solo 10, ¿no? Y raramente me dejaba incumplir aquella norma, ¿no? Bueno, con el paso del tiempo yo creo que todos nos volvemos más comprensivos, pero en este caso concreto yo me he dado cuenta de que dificultarnos, entre comillas, el acceso al libro formaba parte de la nobleza de su oficio, ¿no? Porque, claro, tenían que protegerlos, entonces dificultaban el robo, las pérdidas, el préstamo ilimitado, que no tiene ningún sentido, además, uno no es capaz de leerse tantos libros el fin de semana, y esa especie de escasa generosidad de los bibliotecarios y las bibliotecarias, yo lo interpretaba ahora como una paternal, o en este caso maternal, protección frente al exceso de los libros, ¿no? Ojo, los libros en una cantidad limitada, ¿no? Y bueno, aquí hay una especie de contradicción en el oficio bibliotecario, ¿no? Que es hacer asequibles a los libros y al mismo tiempo no demasiado asequibles, ¿no? Y la buena bibliotecaria, el buen bibliotecario es aquel que consigue equilibrar ambas cosas, ¿no? Bueno, esto lo quería decir como introducción porque me apetecía por el contexto en el que estamos, pero el tema más bien era centrarme en el tema del libro y de la lectura, que he puesto titulado de esta manera, bueno, ¿cuándo abandonaremos, cuándo dejaremos definitivamente de leer, ¿no? Uno de los oficios más antiguos de este mundo es el oficio de enterrador, ¿no? De enterrar cosas. A veces incluso hay gente que entierra cosas que no estaban demasiado muertas, ¿no? De vez en cuando hay la anécdota, la historia trágica de alguien que había sido enterrado y no estaba del todo muerto, ¿no? Y todos los vanguardistas, todos los que han inventado una vanguardia, han matado a lo anterior, ¿no? La vanguardia, la innovación, no digamos, la innovación tecnológica y empresarial pasa eso también, ¿no? Es decir, que hay algo de homicida en la función de innovar, en la función de diseñar algo nuevo, ¿no? Y el entierro del libro y la lectura tiene ya, en fin, tiene un séquito bastante considerable, ¿no? No sé, yo llevo yendo a hablar de lo del final del libro, yo creo que en toda mi vida racional, ¿no? Esto el final de la galaxia Gutenberg, que fue un libro famoso de Boltz. Ha habido varios libros con títulos parecidos, ¿no? Son libros ya que quedan muy antiguos y a veces lo relees. Yo para preparar esto tengo alguno en casa y había cosas absolutamente... Eso sí que hay que enterrarlo, ese libro sí que tiene que ser enterrado, ¿no? Bueno, pero lo que vienen a decir es que, y es lo que quiero repasar ahora, hasta qué punto este diagnóstico es correcto, que esto sería sustituido por lo que se ha dado en llamar el hipertexto, es decir, un lugar donde todo lo escrito se desmaterializa y la masa se diluye en señales sin peso, en la nube, Internet, etcétera, ¿no? Y en vez de lo que Internet nos ofrece es que en vez de sustituir la materialidad, la fijeza, la estabilidad, el conservadurismo del libro, por una información dinámica y asociativa, ¿no? Y, por supuesto, continuamente renovada, ¿no? En ese hipertexto todo se relacionaría entre sí y además sería continuamente puesto al día, ¿no? Como ocurre con tantos documentos de Internet, ¿no? Claro, esto tiene, y creo que a la hora de emitir un juicio sobre la mortalidad del libro y de la lectura, tenemos que fijarnos en las propiedades de cada una del sustituto a reemplazar a la lectura y al libro, ¿no? Y, claro, la falta de fijeza del hipertexto, el texto va cambiando continuamente. Si tú tienes un texto que está siendo puesto continuamente al día, el texto propiamente no existe. De hecho, cuando ahora cada vez se cita más, también en mi oficio, se citan más páginas de Internet, siempre se pone al final, ¿no? Descargada tal día, porque yo no puedo dar razón de que ese texto no haya sido modificado, porque está abierto por sus autores, etcétera, ¿no?
Claro, esto plantea bastantes problemas de tipo cultural y de mentalidad, ¿no? Que es, ¿cuándo se acaban las cosas? ¿Cuándo se cierran? ¿Cuándo se terminan? ¿No? A quien lo escribe y a quien lo lee, ¿no? ¿Lo habré leído de verdad? A lo mejor ya no es el texto que yo leí en su momento. No digamos si uno lo escribe, ¿no? Y uno de los problemas de quien escribe, de quienes escribimos, es la dificultad que a veces tenemos de poner un punto final, ¿no? A veces es redundante, ¿no? Es una estructura demasiado abierta, ¿no? Claro, parece bastante lógico que esta nueva realidad haya modificado las prácticas de la lectura, ¿no? La lectura es un mecanismo, una actitud, un acto de técnica cultural para la distribución del saber y de la información. Muy viejo, no tan viejo como nos creemos, como intuitivamente pensamos. Tiene sus años, ¿no? Y tiene su historia, ¿no? Esta realidad del hipertexto ha modificado de un modo mucho más dramático que todos los otros medios que han ido apareciendo en la modernidad la realidad de nuestros hábitos culturales en relación con la lectura, ¿no? A veces oye uno quejas de que se lee más o se lee menos, ¿no? Bueno, a mí esto de que se lea más o menos me parece una cuestión secundaria. Lo más relevante me parece que es que se lee diferente. Yo creo que leemos todos, ¿no? Incluso los que nos creemos que tenemos una relación con el oficio y con los libros muy asentada, leemos de una manera diferente, ¿no? Tenemos una lectura, vamos, por la propia estructura del medio, ¿no? Tenemos ahora una lectura que además tiende a contagiar a otro tipo de lecturas, ¿no? Tenemos una lectura impaciente, una lectura breve, discontinua, saltarina, promiscua, poco intensa. Es el tipo de lectura que uno hace cuando uno está con esto, ¿no? Por contraste, el libro, ¿qué es? El libro es un medio lento. Es apropiado para espacios de atención largos, ¿no? Tiempos extensos, ¿no? Y ese tipo de lectura y ese tipo de material, que es el libro, ahora mismo se tiene que hacer valer si es que vale la pena, ¿no? Ya lo veremos, ¿no? En un momento en el cual hay una creciente impaciencia, ¿no? En un tiempo de creciente impaciencia como el que vivimos, esta sería la pregunta: ¿qué futuro tiene un medio que de entrada, por su propia naturaleza, nos habla de lentitud, de inversión, de reposo, ¿no? De linealidad, ¿no? Dicen los expertos que la estancia media en una página web es de 53 segundos. No sé cómo lo han medido, pero yo lo he visto por ahí citado, ¿no? Esa idea, ¿no? Para leer una página la primera página de cualquier novela se necesita más o menos un minuto, ¿no? Comparar 53 segundos con un minuto, ¿no? Está surgiendo una nueva manera de leer que es nerviosa, inquieta, menos volcada hacia una postura meditativa y más bien volcada hacia la exploración de nuevos territorios. Muy curiosa, ¿no? Muy inestable, una especie de festival del zapping, ¿no? Que es en lo que se nos ha convertido en buena medida la lectura, ¿no? Claro, este nuevo lector, y a veces también esto nos pasa cuando vemos también incluso conflictos generacionales, o contrastes, ¿no? Vamos a llamarlo sin dramatizar, contrastes generacionales entre gente que nos hemos formado de una manera o de otra en relación con la lectura, ¿no? Claro, el papel, hay ciertas expectativas que no puede satisfacer, ¿no? Porque cuando yo leo en Internet, en el hipertexto, yo intervengo en la organización de los datos. Quien navega tiene una posición muy activa, ¿no? Y se atribuye también unos derechos, ¿no? De pasar, de omitir, abandonar, entrar. Estamos haciendo ese tipo de decisiones continuamente, ¿no? Y de alguna manera ya no estamos culturalmente condicionados a mantener una lectura hasta el final de un libro, ¿no? Que, bueno, por supuesto que los libros fracasan, ¿no? Y cuántas veces hemos dejado un libro, pero en principio hay una apuesta, en un libro hay una apuesta
por una lectura continuada en el tiempo, ¿no? Y además una lectura que comienza en un momento y acabará en otro, ¿no? Por tanto, con una guía, ¿no? En cambio, en el hipertexto, cada lugar, cada página es un nodo que permite encadenar una nueva ventana del texto, ¿no? Y la curiosidad del lector es susceptible de ser satisfecha inmediatamente. Que quiere saber cuánto, si es verdad esto que Innerarity ha dicho de que se tarda 53 segundos en leer, lo puedes googlear y lo miras, ¿no? Que ahora te apetece saber dónde está Tallinn, como he hecho yo esta tarde, que me han invitado a un congreso a Tallinn, he dicho, Tallinn, a ver dónde está Tallinn. No tardo ni 10 segundos en saber dónde está Tallinn, el número de habitantes que tiene, los vuelos que hay, etc., ¿no? Es decir, que se puede pasar de una información a otra con una flexibilidad absoluta, obedeciendo al deseo, a las propias asociaciones mentales que nos van viniendo a la cabeza, ¿no? Más que a un recorrido conceptual impuesto desde fuera. Esto, claro, esto es maravilloso y al mismo tiempo tiene no pocos inconvenientes, ¿no? Mientras que un texto nos consagra de alguna manera el triunfo de la idea fija y de la coherencia, por lo menos eso es lo que pretende, el hipertexto es una puerta abierta a la deriva, a la asociación salvaje, ¿no? Lo cual es fascinante, por otro lado, ¿no? A la digresión, a la multiplicación de los accesos, etc., ¿no? Uno cada vez se aleja, cuando uno lee en el hipertexto, cada vez se aleja más del punto de partida. Y en unas direcciones, además, que no coinciden con las de otros, ¿no? Nadie lee de la misma manera, ¿no? Los libros, este es otro de los grandes cambios culturales sobre lo que podríamos estar hablando horas y horas, ¿no? Los libros remitían a un cierto mundo común. Digo cierto porque no hay que exagerar tampoco la comunidad de los lectores, ¿no? Pero, de alguna manera, podríamos decir que el mundo de los lectores de libros era más común que el mundo de los navegantes de la red, ¿no? En la red lo que hay es una tarea personal, cada uno hace lo que quiere, cada uno va de un sitio a otro, pero al mismo tiempo también esto puede ser agotador a la hora de hacerse una idea coherente del mundo, ¿no? Una idea coherente de la realidad, ¿no? Flaubert decía, l'ordre des idées, voilà lo difícil. El orden de las ideas, esto es lo difícil, ¿no? El ordenar, ¿no? Yo creo que culturalmente uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es cómo producir orden. Cómo producir orden racional, aceptable, abierto, flexible, pero cómo producir orden, ¿no? No orden público, ya me entendéis, orden en el plano de las ideas y en el plano de la propia formación, etcétera, ¿no? Pero eso es precisamente lo que hacían los escritores, lo que han hecho siempre los escritores. Los escritores producían orden. Los escritores empezaban una historia y acababan. Comenzaban un argumento y lo llevaban hasta sus últimas consecuencias, te gustaría o no, pero eran productores de orden, ¿no? En el mundo hipertextual lo que hay es un mundo tremendamente personalizado, mucho más personalizado, porque hacemos lo que queramos, lo que queremos, pero al mismo tiempo muy fragmentado. Antes se decía que no hay dos personas que lean el mismo libro, incluso aunque fuera el libro todos hemos leído En busca del tiempo perdido y realmente hemos leído libros distintos porque nuestro contexto, nuestra formación, nuestras expectativas eran diferentes. No digamos ya, comparado eso con Internet, ¿no? Ahí sí que nadie ha leído nada igual, ¿no? Nadie hemos hecho la misma lectura de nada, ¿no? Y por tanto el texto, que era un lugar de convocatoria, nos podíamos reunir y comentar un libro, o podíamos citar a un autor al que conocíamos o no, ya no es un espacio de discusión, ¿no? Bueno, entonces, sobre estos supuestos, claro, hablamos de crisis del libro y de la resistencia y tal, y a veces se plantea esto como un problema de modelo de negocio, ¿no? Como si el problema de todo esto fuera un modelo de negocio, es que los libros igual tienen que cambiar, lo mismo que le pasa a los periódicos, ¿no? Seguramente la cuestión es mucho más radical, ¿no? Tiene que ver con hábitos culturales, con hábitos que están cambiando de una manera muy radical ciertos hábitos culturales, ¿no? Hasta el punto de que la pregunta esta de cuándo le darán definitivamente los lectores la espalda al libro es una pregunta que se hace y que alguno tiene incluso presagios muy negativos en relación con esto, ¿no? Bueno, yo esto contestaría diciendo,
los lectores le darán la espalda al libro cuando haya un medio que tenga todas las ventajas del papel y todas las ventajas digitales. O sea, nunca, ¿no? Por definición, ¿no? Otra cosa es que el libro que sobrevivirá va a tener que compartir su soberanía con otros agentes, con otros medios, con otras cosas, ¿no? Y ya no es, ya no estamos en ese entorno rural sin televisión ni radio, donde de analfabetos, donde nos reuníamos a escuchar a alguien que sabía leer, ¿no? Y por tanto la convocatoria era, no ahora mismo ya, o cuando había, incluso cuando había una o dos cadenas de televisión. ¿Recordáis? Aquí habrá alguno sí que haya visto la 1 y la 2, ¿no? En fin, tú podías llegar al día siguiente al trabajo y decir, ¿viste ayer en la tele lo que...? Y todo el mundo entendía de qué estabas hablando. Ahora mismo esto es absurdo. No solo porque hay muchas cadenas globales y tal, sino porque encima la televisión ahora mismo ya es a la carta, con lo cual ya es hipertexto la televisión. Con lo cual la televisión ya no convoca nada, ya no vale como tema de conversación. Es que no, yo no he visto la televisión, yo no veo la televisión, yo veo otras cosas, yo veo YouTube, etc. Bien, hay aquí un asunto, bueno, primero yo aquí adelantaría otra hipótesis, y es que en general las cosas no suelen desaparecer y ser sustituidas por otras, sino que suelen convivir. Primero que en nuestra cultura podemos tener elementos muy arcaicos en nuestra sociedad contemporánea, hipercontemporánea, y elementos muy arcaicos que sobreviven, por supuesto con otra función y acomodándose a otra realidad. Lo mismo pasa con los medios, ¿no? El cine no ha sustituido al teatro, porque a la gente que va al teatro busca una cosa que el cine no se lo da. La televisión no ha sustituido a la radio, ¿no? A mí no me gusta la televisión y me encanta la radio, por ejemplo, ¿no? Entonces, seguramente lo que ocurrirá es que para cierto tipo de libros no tenga ningún sentido el libro clásico, ¿no? Pues no sé, estoy pensando en enciclopedias o catálogos o cosas de este estilo. Si lo tienes en la red o en internet, ¿para qué lo quieres? En su materialidad. Pero en otra... Y luego, permitirá también una fusión, como ya estamos viendo, ya existe el libro que remite a unas imágenes, a unos vídeos, etcétera, ¿no? Pero hay otros asuntos en los cuales me parece que el libro, y sobre eso tendríamos que reflexionar, el libro no tiene un competidor. No tiene un competidor claro, un competidor en el sentido de sustituto semejante. El libro puede tener un competidor porque no queramos hacer otras cosas, pero si queremos hacer lo que el libro siempre nos ha proporcionado, no lo vamos a encontrar en otras cosas. Reflexionemos sobre eso y responderemos entonces adecuadamente a la pregunta que yo me he planteado. ¿Cuándo morirán los libros? ¿No? Yo creo que esa es la manera de formular que yo que os sugiero, ¿no? Y, por tanto, si sois amantes del libro, y yo creo que los que habéis venido aquí tenéis cara de haber leído demasiado, seguramente, os digo, no os dejéis dominar por el pánico. O sea, esto no. Va a haber una sacudida, pero esto no va a morir, ¿no? Incluso algunas cosas que hemos... No sé, tenéis en casa CD-ROOMs y DVDs y cosas de este estilo y tal. Hacen un intento de regalárselo a un hijo o de darlo a una biblioteca. Y aquello en su momento fue el no va más, lo que sepultaba, ya tengo ya las obras de Proust, ¿para qué quiero tal, no? Bien. Yo creo que el futuro del libro se va a decidir en una cosa que a mí me parece especialmente importante, que se le podríamos llamar, o yo le llamo así, la segunda lectura. Mientras haya segunda lectura, posibilidad de segunda lectura, ya lo explico, y para eso que necesitamos segunda lectura, para eso no va a morir el libro. El libro establece una curiosa relación entre quien lo escribe y quien lo lee. Una relación muy paradójica, muy contradictoria. Por un lado, antes os hablaba eso de la confianza, ¿no?
Leer un libro es un acto de confianza, gastarse 15 o 20 euros. En fin, y muchas veces, por cierto, insatisfecha esa confianza, ¿no? Una confianza que, si me dejáis que exagere un poco y dramatice, es un cierto acto de sumisión. Yo me entrego, guiado por el consejo, por lo que he oído, me pongo en manos de alguien y además, seguramente, si lo voy a abandonar, voy a tardar en abandonarlo. Yo creo que no abandonamos un libro en la primera página. Generalmente tardamos un poco más porque le damos varias oportunidades, ¿no? Y al mismo tiempo, en la historia de nuestra cultura, el libro, la lectura, es lo que ha configurado nuestra subjetividad como seres libres. Hasta el punto de que se puede decir que una república es una comunidad de lectores, en el sentido radical de la palabra. Descartes, que permíteme una pequeña digresión filosófica, Descartes cuando elabora una de las grandes teorías del sujeto contemporáneo, del sujeto moderno, el sujeto crítico que sospecha y tal, ¿no? ¿Sabéis cómo le llama al mundo? El gran libro del mundo. Esa metáfora ya había sido utilizada, pero él es uno de las que la canoniza, ¿no? La idea, el mundo es un libro. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir con esto? El mundo es algo que tiene que ser interpretado. O sea, el mundo no se me impone, no se me da como un conjunto de hechos y me tengo que poner de rodillas ante él, sino como algo, como una propuesta que yo examino e interpreto y ordeno y configuro y a la que doy un sentido. Eso es inseparable de nuestra idea de subjetividad moderna y de libertad y de emancipación, que es tan importante para nosotros. Por tanto, el libro, que por un lado nos hace sujetos sumisos, nos ponemos en manos de cualquiera, al mismo tiempo nos hace sujetos de derechos políticos, cívicos, de autonomía personal, de conciencia, ¿no? En fin, aquí nos podríamos ir, esto sería un tema precioso de desarrollar, no me da tiempo, ¿no? Pero todo el tema, por ejemplo, de la importancia de la interpretación de la Sagrada Escritura a partir de Gutenberg, es decir, a partir del momento en el cual hay varios ejemplares y sabemos leerlo, es brutal. Es decir, pasamos de una cultura en la cual solo hay un libro, somos analfabetos y, por tanto, nuestra única relación con el sentido de la historia es que alguien nos la cuente y en el momento en el que nos la cuentan, ¿no? Por eso las culturas orales son culturas en las cuales el predicador es fundamental, es el que transmite la cultura, ¿no? Cuando las sociedades pasan de la oralidad a la literalidad, pasan a ser sociedades en las cuales los sujetos leen y, por tanto, pueden hacer experiencias culturales, experiencias de formación, sin depender de que el otro le predique. Yo me puedo llevar el libro a casa, yo me puedo llevar la Sagrada Escritura a casa, me llevo la Biblia a casa y la leo. Lutero tiene páginas magníficas sobre este tema, ¿no? Es decir, bueno, creo que es esta paradoja, ¿no? Sumisión y autoafirmación, ¿no? Si uno coge la primera página de la búsqueda en busca del tiempo perdido, ¿qué es lo que se encuentra? Una minuciosa y sosa descripción de una magdalena. Imaginaros que eso nos lo encontramos en Internet. No duramos ni 53 segundos, ¿no? Y en cambio todos hemos pasado por ahí. Y le hemos concedido un crédito a uno de los libros más deliciosos de la literatura universal, ¿no? Fijaos qué promesa, qué expectativa, qué sumisión, y qué descubrimiento de la psicología humana, un gran tratado de psicología humana como es la Recherche, ¿no? Claro, y con el libro, al mismo tiempo, yo puedo abandonarlo antes de tiempo, yo puedo leerlo o sea, es verdad que el libro tiene una linealidad, pero yo puedo volver hacia atrás. Puedo parar, reflexionar, cosa que yo no puedo hacer cuando alguien me está predicando. Yo ahora que estoy predicando, estamos en un acto oral, nadie puede volver esto hacia atrás. Luego podéis ir a YouTube y mirar a ver si lo que yo había dicho os convence o no. Pero en este momento, si yo tuviera aquí unas dosis oratorias, seduciría a todos, ¿no? Que no tengo, ¿no? Bueno,
imaginaros que no hubiera más que actos orales. Y la humanidad ha vivido durante miles y miles de años solo teniendo actos orales de cultura, de creación de cultura, de transmisión de sentido, de significado. Claro, aparece el libro y el libro rompe eso de una manera radical. Con el libro hay sujeto, hay capacidad de reflexión, hay segunda lectura. Por eso me parece que esta metáfora puede ser bonita, ¿no? e interesante, ¿no? La lectura es un acto constitutivo de libertad. El hecho de que yo pueda leer en cualquier tiempo, en cualquier momento, yo no dependo de ti para escucharte, al rapsoda o al predicador. No, yo me llevo el libro a casa y lo leo en el momento en el que yo tengo mi capacidad crítica mejor, mi atención, etcétera, ¿no? Este es un salto muy significativo. Por cierto, hay quien ya dice que la sociedad actual, está llamada sociedad del espectáculo por Debord y algunos otros sociólogos, es una cierta vuelta, en una parte, ¿no? Porque esto no sucede en la historia así, es una cierta vuelta a la oralidad, ¿no? Es una cultura, en cierto modo estamos en un retorno de la oralidad, o una fusión o una hibridación de actos culturales de lectura y actos culturales de espectáculo y por tanto de oralidad, ¿no? Con lo cual, con todas las paradojas que esto plantea, ¿no? Porque, por ejemplo, la política es muy espectacular, se ha convertido en un espectáculo, probablemente porque es más, se ha banalizado de esta manera, ¿no? No hacemos una lectura de lo político, sino que hacemos más bien una vivencia del espectáculo político, ¿no? Esta idea de libertad me conduce a una conclusión, y es que, en el fondo, la escucha es más autoritaria, o sea, la oralidad es más autoritaria que la lectura. En una cultura, que la lectura, en una cultura, en una sociedad de oralidad, la gente es más dependiente de que haya espectáculo, de que haya alguien que le hable, de que haya alguien que le lee porque yo no sé leer, de que lo interprete el mediador, el rapsoda, el cura, lo que sea, que el sujeto con conciencia. Claro, el sujeto, la propia idea de conciencia está asociada a la idea de lectura. No es una, en parte es un acto de apropiación del significado del mundo, que no se da de una manera puramente pasiva, ¿no? Por eso decía Víctor Hugo que el libro nos libera de los maestros, ¿no? ¿Qué quería decir? Yo lo interpreto así, ¿no? El libro nos libera de los maestros significa... Las clases no nos liberan de los maestros. En las clases o en la oralidad uno es dependiente del maestro, ¿no? Y el tipo de relación maestro-discípulo que se establece en culturas de tipo oral, etcétera, es una relación de mucha sumisión, ¿no? En sociedades de lectores, lo que hay, la relación maestro-alumno es una relación emancipada, ¿no? Porque cada uno puede apropiarse del libro, reinterpretarlo, etcétera, ¿no? Uno abandona la pasividad, o sea, en una cultura oral somos pasivos, fundamentalmente pasivos, estamos a la escucha, aceptando lo que se nos dice, porque no tenemos elementos de contraste. Yo no puedo ir a la Biblia, que no tengo, porque no hay, Gutenberg no existe, y además porque no sé leer, ¿no? Con lo cual yo no puedo contrastar si lo que me está diciendo el sacerdote no será su punto de vista discutible, ¿no? Hay en el Fausto de Goethe hay un preludio delicioso, un preludio que escribió Goethe que se llama Preludio en el teatro, ¿no? Y entonces aparece la reflexión del director teatral que ve a la gente que entra al espectáculo y dice una frase que es maravillosa. Dice: han leído tanto que me asustan, ¿no? Que es lo que me ha pasado a mí al entrar aquí, ¿no? He dicho, esto, qué miedo, esta gente ha leído mucho y no le voy a seducir con gran facilidad, ¿no? Bueno, uno que ha leído da miedo.
Uno que ha leído es un sujeto y no acepta cualquier cosa, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la razón de que el lector pueda ser más crítico que el espectador, ¿no? Contrapongamos estas dos figuras, lector y espectador, porque es mucho mejor, está más emancipado, es más autosuficiente, más crítico el lector que el espectador. Pues yo creo que en última instancia, por esa metáfora que os he dicho hace un momento, por la segunda lectura. Porque el lector puede hacer una segunda lectura y el espectador no. En principio, vamos, ¿no? Mucho más difícil, ¿no? Quien asiste a un espectáculo, a una predicación, no puede echar marcha atrás, no es el dueño de la escena, el ritmo se le impone, el espectáculo tiene lugar en un momento determinado, ni antes ni después, no cuando yo quiero, ¿no? Yo no puedo echar para atrás, repensar lo vivido, ¿no? En cambio, con la escritura las cosas son radicalmente de otra manera. Como el pensamiento puesto por escrito sigue una linealidad, es muy posible que el lector lo detenga, lo interrumpa, vuelva para atrás, lo acelere, perciba los fallos y las inconsecuencias. Es mucho más fácil que nos engañen en una comunicación oral que en una comunicación escrita, ¿no? Si en un momento tenemos una duda de que algo no nos convence mucho, bueno, pónmelo por escrito. Y luego lo vemos por escrito y decimos, bueno, esto es mucho peor de lo que yo pensaba, ¿no? Es mucho más fácil el trabajo analítico con la escritura que con la cultura oral, ¿no? Bien, y termino, para que nos queden unos minutos de que esto no sea solamente cultura oral, sino que tenga una parte de cultura crítica escrita, por así decirlo, que yo creo que la lectura nos proporciona una sensación de control y una seguridad cognitiva que la oralidad no podía proporcionar, ¿no? Siempre es posible parar, volver a leer, marcar el propio ritmo, releer críticamente, volver para atrás, superar la inmediatez de la primera impresión. Nos ha impresionado mucho ya, pero luego pues no es para tanto, ¿no? En la segunda lectura, ¿no? Nietzsche, que se definía a sí mismo como el amigo del lento, decía, leer bien, es decir, despacio, profundamente, mirando hacia atrás y hacia adelante, con reservas mentales, con las puertas abiertas, con dedos y ojos delicados. Qué expresión más bonita, ¿no? Qué manera. Lo voy a repetir, me gusta mucho esto. Yo me lo leo, ya sí me lo sé de memoria ya, ¿no? Leer bien, es decir, despacio, profundamente, mirando hacia atrás y hacia adelante, con reservas mentales, con las puertas abiertas, con dedos y ojos delicados. Bueno, yo creo que Nietzsche, sin saberlo, sin decirlo así, estaba definiendo el núcleo de la libertad humana. No estaba hablando de la lectura, estaba hablando de algo que nos constituye de una manera mucho más radical y de la cual la lectura es una manifestación. Pero esa libertad profunda, permitidme que acabe con esta conclusión, en el fondo es algo que se decide, se construye en un acto tan banal como la libertad para decidir cómo, cuándo y en qué dirección pasamos las páginas. Esa es la libertad. Bueno, eskerrik asko zuen arretagatik. Me han dicho que ahora tenemos un tiempo, ¿no? Sí, Daniel, perdona, estaba confirmando que estaba conectado el micrófono. Muchísimas gracias, eskerrik asko. Ha sido un placer escucharte y estoy segura que todos los que están en la sala tienen un montón de preguntas que hacer. Por favor. Un poco más. Haz el favor. Sí. Bueno, pues estupenda la disertación que nos has dado, que confirma algunas cosas que intuíamos y otras nos has descubierto aspectos nuevos. Quería preguntarte lo siguiente. Has hablado de dos cosas que se superponen o que se interrelacionan,
Primero que leer no vamos a dejar de leer nunca, porque lo que está pasando, este cambio, digamos, de la hipertextualidad, no anula la lectura, sino que la transforma. Efectivamente, en cuanto a la lectura está garantizada porque la propia hipertextualidad, que reúne algunos de los requisitos que tiene la lectura del libro como tal, porque también se puede ir para adelante, para atrás, imprimir, no imprimir, guardar. Bueno, el peligro está que creyendo que lo guardas, crees que lo has leído. Y al final te encuentras con un montón de PDFs de cosas que crees que has leído y que no has leído ninguna más que los títulos. Pero en fin, tienes ahí un depósito de cosas que crees que te pueden interesar en el futuro. Pero yo sí encuentro todavía una defensa más interesante que me gustaría que me contrastaras si te parece que está bien traído o no, que el papel que juega el placer en relación con el libro. El libro, además de ser un instrumento de todas esas cosas, de libertad, de tal, también hay algo de placer en la lectura. La lectura de un libro de papel, yo que no he conseguido leer en los libros electrónicos, que me parecen, sí, son muy interesantes y tal. Creo que me regalaron mis hijas uno y creo que bajé 3 libros y leí uno y no pudo con ello. Casi prefiero leer en PDF en mi ordenador que en un libro electrónico. Porque hay algo en la lectura del libro que está relacionado con el placer. Por eso veo que, haciendo un análisis de las cosas que se han hipertextualizado, veo que las más técnicas, las más instrumentales, son las que han caído antes. Los diccionarios, las guías, bueno, pues los catálogos, todo eso ya no tiene sentido en papel. La prensa incluso, que es tan efímera. Pero cuando nos vamos acercando a la subjetividad, a los textos sagrados, a la poesía, a la ficción, allí el libro de papel es el rey. Entonces, porque hay ahí un placer, una conmoción, y ese placer no es una garantía también de que el libro de papel, el libro de toda la vida, tiene ese reducto del que no puede ser expulsado. Te agradezco, Javier, lo que dices, porque yo creo que complementa lo que yo he dicho. No, yo no lo he enfocado desde esa perspectiva, no me he hecho esa pregunta. Yo recuerdo, yo tenía un profesor en Alemania que le encantaba leer los libros. Yo no sé si había algún tipo de adicción en ese acto, ¿no? Pero lo primero que hacía cuando llegaba a un libro era olerlo, ¿no? Sí, o sea, hay algunos que huelen bien, otros peor, mejor. O sea, yo creo que la materialidad, un poco de fetiche también, tiene algo, ¿no? E incluso sí, la portabilidad, un tipo de portabilidad, incluso, por ejemplo, la estética también. Yo tengo en mi casa los libros en buena parte ordenados por colores. O sea, sí, porque los libros rojos, o sea, yo me acuerdo cuando quiero buscar un libro, me acuerdo más fácil del color que de otras cosas. Me acuerdo que tenía el lomo de tal color y además ya me he habituado. Y entonces me resulta más fácil buscarlo por colores, por ejemplo, ¿no? O sea, hay cosas que tienen que ver con la materialidad, pero yo creo que no contradice lo que yo he dicho, ¿no? A mí personalmente el mundo de la lectura estos lectores y tal, a mí no me ha seducido, no me ha conseguido seducir. Lo que yo sí hago mucho es leer PDFs para trabajo de tipo científico, porque es muy barato. Esta tarde me he encontrado un libro que ponía 24 euros y le doy, veo que pone PDF, le doy al PDF y ¡pum!, me lo ha descargado. Y además la propia editorial, lo cual es una cosa que no entiendo. Totalmente de acuerdo contigo, sí. A ver. Yo quería preguntarte una cosa. Habláis de la materialidad y la materialidad es tridimensional, pero ya en el momento en que surgió la teoría de la relatividad se metió el tiempo como factor, como cuarta coordenada. Entonces, el tiempo es uno de los elementos que más ha cambiado a lo largo de los últimos siglos, ¿no? La gente que leía antiguamente pues disponía de tiempo. Claro. Ahora la gente no dispone del tiempo de esa manera, o reparte sus cosas, sus ocios, o no tiene siquiera ese medio. Entonces, ¿cómo ves que afecta esta sociedad acelerada al mundo del libro y de la lectura en los diversos formatos que disponemos en este momento? Bueno, eso es un temazo que nos daría para hablar horas y horas, el tema del tiempo social, o sea, del tiempo.
¿Ves? Pidiendo las pizzas. Sí, sí. Pidiendo las pizzas. Es verdad que hay una aceleración del tiempo en general, ¿no? Pero me parece que buena parte de esa aceleración, que es estructural y la que no podemos hacer nada, tiene que ver con los mercados financieros y con otras cosas, depende mucho de las expectativas personales de manejo de la situación. Digo que depende mucho, no depende completamente. O sea, yo no puedo dejar de vivir una sociedad acelerada. No puedo dejar de vivir una sociedad en la cual, como ha pasado con la agresión al homosexual ayer o antes de ayer, ¿no? Enseguida todo el mundo sale porque tiene que dar una opinión y luego resulta que no es exactamente coincidente con la primera versión de la noticia, ¿no? Estamos en un mundo de tremenda aceleración. Pero al mismo tiempo es verdad que hay cierta construcción personal del tiempo que es posible realizar, ¿no? Aquí habéis venido en una tarde maravillosa para estar paseando por ahí, escuchar a un señor, una hora. Es un acto de confianza que yo os agradezco y que siempre me abruma, como me abruma ver que alguien se compra un libro mío y lo lee, incluso que lo ha leído y que lo ha acabado, que ya hay alguno que lo ha acabado. Pero creo que también nosotros tenemos una cierta capacidad de generar unas expectativas en relación con el manejo del propio tiempo, ¿no? Es un tema muy complicado, pero la idea de libertad tiene bastante que ver también con la idea de la configuración de un propio tiempo, o de un tiempo propio, y de un ritmo personal. Entonces, por supuesto que estamos continuamente asediados, nos están pidiendo la opinión, nos empujan, en fin, pero cada vez que cogemos un libro, hacemos una apuesta por unas horas, por un espacio de tranquilidad en el que no queremos ser molestados, y eso es un acto también de soberanía personal, ¿no? Tenemos algo, a pesar de que nos quieren echar muy rápido, tenemos algunos minutos más para alguna pregunta. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Sí. Mira, Daniel, antes has hablado, no sé si te he entendido bien o no, has hablado de la segunda lectura, ¿no? Y yo algunas veces, bueno, tengo muchísimos libros, como supongo que todos los que estamos aquí, demasiados libros, y muchos, he pensado muchas veces, pero ¿yo para qué demonios guardo esto? Si primero no me gustó cuando lo leí y segundo no lo voy a volver a leer nunca, ¿no? Entonces me suelo acordar de Vázquez Montalbán, que lo que hacía era tirarlos a la chimenea. Bueno, pero tengo unos escrúpulos morales absolutamente absurdos que me impiden, bueno, además tampoco tengo chimenea, que ya me gustaría, ¿no? Pero unos escrúpulos absurdos que me impiden tirarlo a la basura y no sé qué hacer. Y estaba pensando, estoy diciendo una cosa que es de lo más, no sé, como que parece que tengo 6 años, ¿no? Pero me lo estaba preguntando si también era eso lo que estabas pensando antes tú con la segunda lectura. No, no exactamente. Vamos a ver, yo creo que eso que te pasa nos pasa a todos los que amamos los libros, ¿no? Que nos cuesta pensar que eso ya ha cumplido una función, ¿no? Que eso es un Kleenex, ¿no? O sea, eso yo creo que es bastante lógico, ¿no? Pero no tengo más remedio que destruir libros. Tenemos que destruir libros, ¿eh? Destruir en sentido simbólico y en el sentido físico. Por cierto, los libros se queman muy mal en la chimenea. Yo tengo chimenea en mi casa y no vale para quemar libros, ¿eh? Pero te envidio la chimenea. Pero también, es que tenemos también, por lo menos las personas de mi edad, también tenemos recuerdo de las películas. Bueno, en Bilbao no solamente de las películas, en Bilbao hubo un libro de relatos en el que, por ejemplo, yo participaba, que lo quemó el alcalde, ¿no? Entonces, la idea esa de quemar libros, a mí sí me sigue chirriando. No sé. Pues yo creo que no la encuentro muy inteligente mi idea, pero sí, me pero sigue. yo creo que tenemos que desmitificar eso. Sí, porque sí, tenemos una relación un poco religiosa en relación con el libro, ¿no? Bueno, y el libro es un objeto secular, o sea, es una cosa perecedera, que cumple una función. Yo os he puesto ahora el ejemplo de que realmente a mí me cuesta muchísimo llevar los libros a las bibliotecas, hacer el intento. No quieren, ya la gente no quiere libros, de verdad, ¿eh? ¿No? Por lo menos los libros que yo leo no los quiere nadie. Si alguien quiere mis libros, que venga a mi casa
Yo tengo un principio ya desde hace tiempo. Tengo 2 experiencias personales así que me han marcado. Una, me voy de mi casa 8 años a vivir a Francia y tenía un montón de libros en la... alquilé la casa y entonces los libros que no me iba a llevar a Francia, no sabía cuánto tiempo iba a vivir allí, los metí en la gambara, arriba y tal. Volví de Francia hace ya 15 años y todavía no los he recuperado. Como ahí están, no molestan. Bueno, es absurdo, o sea, realmente es absurdo. O sea, realmente hay una cierta acumulación de libros malsana, ¿no? La otra cosa que te iba a decir era, de mi experiencia, a partir de un determinado momento hay una incompatibilidad física entre el sujeto y los libros. No te caben en casa. Entonces yo ahora ya tengo una norma y es que si entra uno, sale uno. Yo ya no puedo tener más libros en casa. O lo doy, o lo tiro. Lo doy o lo tiro, son las posibilidades, ¿no? Pero realmente no, yo creo que no tiene mucho sentido ese instinto conservador de veneración del libro. Y no pasa nada porque uno tira un libro, ¿no? Tampoco pasa nada. Y sobre todo ciertos libros, ¿no? Desde luego en el ámbito, o sea, yo distingo mucho, creo que hay que distinguir entre el libro, una obra de literatura que uno quiere conservar y regalar a sus hijos, pensando que algún día la leerán y tal, y otra es el libro científico, que es un libro que de uso y de tirar, vamos, que saca 1 o 5 ideas y ya está, ¿no? Bueno, de hecho, la estamos haciendo continuamente. O sea, la papelera. Yo suelo decir que si tú quieres saber si una persona es inteligente o una organización es inteligente, lo mejor que puedes hacer es examinar el uso que hace de la papelera. Porque la papelera en el sentido simbólico y en el sentido también material. La papelera es, a esto no le voy a prestar atención. No voy a perder el tiempo en esto. Esto lo aparto. Eso es un acto muy inteligente, muy dramático, porque me estaré perdiendo algo interesante en eso que no quiero mirar, pero es que tenemos una capacidad de atención muy limitada, ¿no? Y que el tiempo es muy escaso. Entonces, aunque nos angustie, en el fondo detrás de la persona, no me estoy metiendo contigo, te lo digo con afecto, porque yo también me siento muy identificado en eso, ¿no? Detrás de la persona que conserva los libros hasta extremos irracionales, en el fondo lo que hay es una persona angustiada por una decisión en la que cree que se pierde algo. Y seguramente no se pierde nada. Haz la experiencia de un libro que, sin ser un clásico de la literatura, no lo vas a volver a leer, no lo vas a volver a consultar, ya has tomado las notas correspondientes, ¿para qué lo quieres? Bueno, a pesar de la presión, vamos a dar paso a la última pregunta. Tenemos que responder rapidito, pero... Bueno, por supuesto, como ha dicho Javier, una charla muy agradable. Bueno, yo pertenezco a esa parte del género humano que atesora libros y no considero que cometo pecado alguno. Es más, yo creo que no tenemos otro remedio. Es decir, para mí el poseer libros, leer libros, tiene que ver con los sentimientos, en concreto con el amor. Es decir, hay gente que le gusta pasear a las mañanas porque se siente feliz. Yo me siento feliz teniendo libros hasta el límite en la que mi biblioteca puede derramarse por el pasillo más cercano, ¿no? Bien. Yo creo que los sentimientos los ganamos con nuestro aprendizaje de la vida, ¿no? Entonces, posiblemente actualmente, pues mucha gente joven tiene otras, digamos, lo que le mueve, lo que le conmueve. Vamos a decir, no que le mueve, lo que le conmueve son otras cuestiones, la inmediatez, otras cosas. Y yo creo que estamos perdidos, es decir, los amantes del libro, de las librerías, de los bibliotecarios, de las bibliotecarias, del coleccionismo, de la organización y desorganización de nuestras bibliotecas, vamos a vivir con eso siempre y por mucho que estemos en el límite, yo creo que no vamos a cambiar. Yo no voy a cambiar y voy a seguir atesorando libros bueno, hasta el límite de mis posibilidades. Y yo creo que eso va a seguir pasando, ¿no? Es decir, habrá gente que los sentimientos le llevarán a conservar vinilos, a conservar libros, o a pasear por las mañanas por el campo. Y yo creo que el libro produce placer, es una de las cosas que la lectura, tocarlo, palparlo, sentirlo, produce placer y ahí somos todos. Vamos, no podemos luchar contra eso. No, y no lo vamos a prohibir, o sea, no hay espacio para todo el mundo. O sea, yo creo que la relación con el libro es muy personal y entonces puede haber gente que le guste la mera materialidad y otra gente que no.
Yo distinguiría entre el buen lector y el coleccionista de libros. O sea, siendo que todo es legítimo y uno puede, como colecciona sellos, que por cierto no va a usar porque ya no se envían cartas así, pero hay gente que coleccionaba sellos o colecciona, ¿no? O cosas más raras. Eso no, el que colecciona sellos no es un buen escritor de correspondencia. No necesariamente. Y el que colecciona libros no necesariamente es un buen lector. Pues ha habido gente, ha habido príncipes que han hecho grandes bibliotecas y ellos personalmente no leían, ¿no? Pero creían que eso tenía un valor social. Hay gente para la cual el libro efectivamente puede tener mucho que ver con su materialidad. A mí el libro me parece que es hay una parte decorativa también, ¿no? Que no está mal, ¿no? O sea, que una biblioteca es una cosa muy bonita. Yo a veces voy a casa de amigos, conocidos y tal, me quedo enamorado de la biblioteca, o sea, pero también incluso del aspecto estético. ¿Está mal eso? No, pero la figura de uno mismo como buen lector es un poco independiente de eso. O sea, uno puede ser un buen lector y no tener una buena biblioteca, pero servirse porque no le gusta tener los libros en casa, prefiere leerlos de una manera o ir a la biblioteca, y otros en cambio nos gusta más tener una biblioteca amplia en casa, dentro de lo que se pueda, ¿no? Yo creo que hay espacio para todo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Se nos ha terminado el tiempo antes de que vengan a buscarnos para sacarnos de aquí. Lo dicho, un placer. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos, por tu participación en estas jornadas. Mañana seguimos, no voy a decir más y mejor, solo más. Mejor seguro que también, pero... Y nada, que paséis muy buena noche y mañana a las 9 madrugamos y nos vemos de nuevo. Gracias. Gracias.